Gustavo, ¿qué le pasa a los hombres decentes en las administraciones corruptas? Ese es uno de los ejemplos que a mí más me llamó la atención, que es que la corrupción, y esto apoyándome, no es un descubrimiento mío, sino que apoyándome en los que han estudiado fenómenos de la corrupción sistémica, plantean que hay algunas características propias de un sistema de corrupción que parecen hasta contradictorias. La primera, hay muchas veces en las cuales el corrupto es bueno que llame la atención. Y uno puede decir, es una locura, porque en realidad si llama la atención... Sí, me estás contando lo de Jaime que... Aumentas los riesgos. Claro. Pero al mismo tiempo, eso te lleva a funcionar como un faro en las tinieblas para otros corruptos que no saben qué puerta corrupta tienen que golpear. Imagínate que vos fueras rumano y tenés un producto que es cancerígeno, que no lo podés vender en la Unión Europea y tenés que tratar de colocarlo en Argentina. Llegaste a la Argentina, no conoces a nadie y ves que de repente está Ricardito. Digo, dejamos a Jaime como ejemplo, como podría ser cualquier otro. Bajándose con un catsuit marrón, caca. Y vos decís, es un hombre que yo puedo preguntarle que no se va a ofender y no me va a meter una denuncia penal. A lo máximo que va a decirte que es, no, Titán, te equivocaste, pero llamalo de mi parte a tal otro funcionario que él te va a atender y va a cobrar su tajada. Primero. Segundo, parece efecto contrasentido contradictorio, que es, en ocasiones, no es que el corrupto es la oveja negra del rebaño. En un sistema de corrupción integral, el que molesta es el honesto. Si vos tenés que hay 12 personas alrededor de una mesa, 11 son piratas y uno no, el que jode es el que es honesto, porque es el único que podría llegar a abrir la boca y decir, no muchachos, conmigo no cuenten, yo en esta no. No es confiable. No es confiable y Queda te puede fuera. romper el sistema de omertá, el pacto mafioso de silencio. Ese es el hombre que vos tenés que decirle, anda a buscar café. Y cuando se fue, y ya no tenés un testigo incómodo, es donde los otros pueden arreglar. Y voy a dar un ejemplo específico. Y voy dando ejemplos para el kirchnerismo, pero insisto que este libro Excede el kirchnerismo también está sobre Macri y está sobre los gobiernos anteriores, ¿sí? Pero digo como ejemplo, si vos sos Julio De Vido y tenés que a tu alrededor vos tenés Rafael Llorens, que ya está procesado, Cameron, que está procesado, Claudio Uberti, procesado, convicto y ahora arrepentido, Ricardo Jaime, convicto y ahora negociando una pena. Lo tenés a Ulloa, que también está convicto. Lo tenés a Barata, que está procesado y no sé cuánto. Decís, ¿es casualidad que todos los que te rodearon alrededor de tu mesa hoy están desfilando por tribunales convictos, procesados o arrepentidos? Si tuvieras uno solo que está prolijo, a ese lo que tenés que decirle, mira, discúlpame, anda a ver si llueve en la esquina. Y después te sentás a hablar con los demás. ¿Se puede, reconocer el hecho más obsceno de la historia de la corrupción argentina de los últimos tiempos? El que más... yo recuerdo una frase de un expresidente uruguayo que decía, le decía a un cronista sobre el caso Botnia, ¿no? ¿Por qué Botnia se emplazó en Uruguay? Él le decía porque en Argentina le pedían coimas. Usted sabe, le decía Valle, el presidente Valle, el volumen y la magnitud de corrupción que hay en la Argentina, ¿no? Ya en otros países, en aquel momento ese audio que se filtró, esa imagen, fue muy, muy potente porque él hablaba de un volumen, magnitud de la corrupción en Argentina siendo un presidente de un país limítrofe. Después hubo, obviamente, una consulta a medias o una disculpas a medias. Dentro de los episodios de corrupción que te ha tocado investigar, ¿cuál crees que ha sido el más obsceno? Ahí te la voy a responder, pero déjame también, aunque yo hundo el cuchillo en la corrupción, déjame aclarar algo sobre Uruguay. Dale. Que Uruguay no mire para otro lado. Si a Uruguay le dicen la Suiza de América del Sur no es porque produzca chocolates, es porque se encarga del lavado de América del Sur. Y todos los grandes casos de corrupción que yo he investigado en los últimos 20 años, tarde o temprano, pasan por Uruguay. Pasaron por Uruguay. Y Uruguay hasta hace muy poco tenía las sociedades SAFI, que eran sociedades anónimas. En Uruguay tenía las cuentas numeradas que no tenías que viajar a Uruguay para poder abrirlas. Estabas en Buenos Aires y venía el ejecutivo de cuenta y te la abría. Entonces, que Uruguay no se haga el sota, porque por Uruguay pasó lo de Odebrecht, pasó lo de Siemens, pasó
IBM Banco Nación, la mafia del oro, lo del caso Chicone, y puedo seguir repitiendo una y otra cosa. ¿Te enoja lo de Uruguay? No, porque me molesta la hipocresía. Es decirte, nosotros no, ustedes sí. ¿Cómo que ustedes no? Perdón, si por ustedes también pasa. Primero. Segundo, quizá no sea sistémico, pero si querés, el caso de todos estos años que a mí más me impresionó fue uno que ya tenés condenados, que es el caso Chicone. Porque comenzó con una frase dicha por una fuente. Yo todos los días trato de tener entre 3 y 5 reuniones con personas de ámbitos muy distintos para dialogar de, ¿viste? ¿Qué sabés? ¿Qué no sé qué? Y vamos cruzando información. Esta persona ya habíamos pagado el café, ya nos estábamos yendo y me dice, Hugo, ¿vos sabés que el socio de Vudú anda diciendo que para qué va a seguir pidiendo coimas si va a tener la máquina de hacer billetes? Es decir, el sueño del pibe. Ya no tenés que pedir coimas. Decir, ¿cuánto querés, Roberto, para este fin de semana? ¿100? Bzz, acá tenés. Entonces, cuando me dice esa barbaridad, digo, ¿cómo? Para, sentate de nuevo. 2 cafés. Empecemos este diálogo de nuevo. Porque me dejaste lo final para cuando ya nos estábamos yendo. Dice, Hugo, no tengo mucho más datos. Y ahí lo único que me dice, mira, hay un nombre que está sonando. Le digo, pues se quiere quedar que con la Casa de Moneda, si es una sociedad del Estado, la tiene que privatizar, es imposible. Dice, no, Chicone. Esto era marzo de 2011. Y yo en ese momento estaba cerrando la investigación y publicando un libro sobre el caso Siemens, que una de las empresas involucradas en las coimas de Siemens es Chicone. Entonces, cuando me dice eso, yo abrí los ojos diciendo, si conozco sos pirata. Y ahí es donde me dice, lo único que sé es que hay un hombre dando vuelta que se llama Van den Brule. Y a mí me encanta el fútbol y cometí un error. Anoté el nombre de Van den Brule, no como se escribe, que es Van den Broele, sino como jugador de fútbol holandés. Van, separado D-E-R, separado B larga, R-U diéresis L-E. O Van den Kerkhoff del 78. Correcto. Entonces eso me complicó para rastrear ese nombre. Pero yo creo que ese es, por uno de los casos para mí más brutales, que en definitiva es un ministro de Economía, luego vicepresidente de la Nación, que quiso quedarse con la máquina de hacer billetes de curso legal de la República Argentina. A vos te tocó conformar el consorcio de periodistas internacionales para investigar Panama Papers, por ejemplo. O Wikileaks. Wikileaks. Varios, sí. ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Cómo ve el extranjero? Inclusive el ejecutivo extranjero que está en la Argentina, que hay muchas empresas multinacionales en la Argentina, ese grado de perturbación corrupta que tiene la funcionalidad local. A ver, vamos por tramos. En el exterior, a los periodistas no les sorprende lo de la Argentina, porque la Argentina no es el único país con corrupción sistémica. Ocurrió en Brasil, ocurrió en Italia, ocurrió en Perú, ocurre en algunos países ahora de África, en algunos países de Europa del Este. Es decir, que esto no somos los únicos. No Primero, sí llama la atención, y esto te digo porque me pasa cuando, por ejemplo, nosotros competimos en concursos internacionales de periodismo, y una pregunta que te preguntan de manera recurrente es, ¿y qué efectos hubo? Entonces decís, ¿cómo qué efectos? Claro, ¿hubo condenados? No, querido, si acá hay un sistema que es de corrupción e impunidad, ¿qué efecto querés? Se compra de hecho, es una rareza que hayan condenado a Vudú. Esto es lo que quizás en ocasiones diferencia a la Argentina de otros países, que en otros países los pescan y los condenan. Ejemplo, el caso Gürtel en España, que es un caso en el cual vos tenés un señor que se llama Bárcenas, que se encargaba del dinero negro del PP, el Partido Popular, el partido de José María Aznar, que Bárcenas se encargaba junto con un señor que es Correa, Gürtel en alemán, e incluso hasta le pagaron a Aznar, le pagaron hasta la fiesta de casamiento de la hija. Es decir, pero ¿cuál es la diferencia? Al señor Correa y a Bárcenas los condenaron a prisión. Entonces esa, si querés, es la diferencia. Esto por un lado. Y por el lado de los ejecutivos, los empresarios, lo que más los incomoda es la inestabilidad o imprevisibilidad, me salió la palabra, que es la inseguridad jurídica. Decime cuáles son las reglas de juego y manteneme esas reglas de juego. No me las cambies a mitad del partido. Entonces, si vamos a jugar 90 minutos, no me pongas ni 85 ni 95. Si vamos a jugar sin VAR, no me aparezca después con que me vas a hacer el signo del televisor. Y si somos 11 contra 11, después no me aparezca en el conteo que vos tenés 12. Eso es lo que más los incomoda. Tenemos el emblema de la corrupción en Menem. Pasó de Menem a Kirchner.
Macri se hizo rico con los negocios del Estado. Correcto. Te hago una cuenta. Macri, rico con negocios del Estado. Negocio del Estado igual a corrupción. Macri es igual a corrupción. Macri, es muy interesante su caso, porque es como si hubiera cruzado el río. ¿Él o él como presidente? Él. Es muy interesante. ¿Por qué? Y esta va a ser una respuesta un poco más larga y te pido paciencia. Dale. Primero, Maquiavelo en El Príncipe, te lo voy a parafrasear, dice: ojo cuando cruces el río, porque aquellos que vas a dejar atrás te van a considerar un traidor. Y quienes te van a recibir en la otra orilla te van a considerar un advenedizo. Te van a decir: ¿qué haces acá? Esto es una de las dificultades que tiene Macri, que es quienes quedaron atrás lo mismo diciendo: pero si vos sos de la patria contratista y vos venías con tu papá Franco a las reuniones del Club de la Obra Pública y vos eras de la capitales de la industria, ¿qué mirá como diciendo que no hay nada? Primero. Segundo, las veces que he estado con él o lo que me cuenta el equipo íntimo de él es que hoy por hoy, cuando vamos nosotros periodistas avanzando con Cuadernos de la Corrupción o el capítulo argentino de Lavallato, casos específicos de corrupción o incluso evasión tributaria, hoy publiqué algo en el Diario Nación sobre eso, que terminan afectando a su padre, a su hermano o a su primo Ángelo Calcaterra, a quien quiere más que a sus hermanos, Mauricio entra en una dinámica de decir: yo les avisé que yo rompía con el pasado. Y cuando vos averiguás en serio, el mayor interés y la mayor preocupación hoy del gobierno frente a esas investigaciones no es por proteger ni a Ángelo, ni a Nicky Caputo, ni a Mindling, ni a ningún otro empresario amigo. Es el eventual enfriamiento de la economía por los próximos 5 años. Y eso es auténtico. Y el último aspecto, por eso te digo que es algo muy peculiar y difícil de abordar. Las veces que he estado con Macri, que tampoco han sido tantas, vos y yo tenemos más o menos la misma edad. Sí, yo soy un poquito más grande. ¿Cuánto tenés? 44. 44, soy un poquito más grande, 45. Bueno. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y estaban los dibujitos animados de Tom y Jerry? Sí. Tom lograba finalmente en algún momento, en una de cada 10 años, capturarlo a Jerry. O el coyote al correcaminos. Sí. Y que en ese momento que lo tenía así agarrado del cogote, ¿te acordás que le salían en ese momento el angelito y el demonio? Bueno, yo he entrevistado o he estado con no menos de 20 presidentes de no menos de 10 países. El mandatario que más me recuerda a esa situación es él. Es Macri. Que por momentos Macri vos lo ves en tiempo real que está escuchando al angelito y te habla de renovar las instituciones, lucha contra la corrupción, transparencia, y de repente lo escucha al Angelici que le dice: yo me encargo de solucionarlo todo con Ollarvide, y vos ves al presidente haciendo así. Es impresionante. ¿Pero lo ves al padre complicado? No. No. ¿Por qué? Porque acá también hay un par de salvedades. Primero, hay que ir caso por caso, empresa por empresa del grupo, y a su vez persona por persona. ¿Por qué te digo esto? Franco Macri tiene más de 80 años, le corresponde el arresto domiciliario y tiene además, y lo digo con el mayor de los respetos porque lo digo en serio, tiene demencia senil, con lo cual una junta médica lo declarará inimputable. Primero. Segundo, Gianfranco Macri, hay que ver en qué momento tomó las riendas del grupo y a su vez si el grupo tomó las riendas de determinadas empresas. ¿Por qué te digo esto? Hoy, por ejemplo, el juez federal Claudio Bonadío lo llama a declarar por Ausol, Autopista del Sol. En Autopista del Sol, a su vez, el grupo Macri tenía el 10% de las acciones, que pasó a su vez quedaron dentro de un fideicomiso que con un acuerdo preventivo extrajudicial perdieron 3 puntos porcentuales, pasó a ser el 7%, que en capacidad de voto equivalía a 2%, que a su vez implicaba no tener el timón de mando y no tener silla en el directorio, con lo cual no tenía ni capacidad ejecutiva ni responsabilidad legal en Ausol. Ahora, distinto es IEXA, la constructora. ¿Por qué?
Porque en IEXA tenés que, según los cuadernos, desde el 2007 que se encargó del pago de sobornos, es Ángelo Calcaterra. Calcaterra ya fue procesado. Pero Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, dijo, no. Yo me empecé a encargar de la cartelización desde el día 1 que yo era presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Él se declaró arrepentido. O sea que esto Wagner lo dice en tribunales. Y Wagner estuvo entre 2004 y 2012. Ergo, entre 2004 y 2007, ¿qué pasó? Y Wagner llega a decir, en el club de la obra pública que yo manejé, yo estaba con Nesuco, pero también estaba Helport, de Eduardo Urnequian, estaba IEXA, de los Macri. Porque IEXA pasa a ser de Ángelo en 2007, reitero. Entonces, entre 2004 y 2007, ¿a quién de los Macri tenés que llamar a declarar a tribunales? Por eso te digo, es caso por caso, empresa por empresa, ejecutivo por ejecutivo. Las últimas, ¿hay algún lugar para el no corrupto? ¿Hay un lugar no corrupto de la Argentina? Sí, muchos. Me alegro que lo remarques, porque si no caemos en esta generalización de son todos corruptos, son todos delincuentes. Y vos y yo conocemos, Roberto, infinidad de jueces dignos, honestos y trabajadores, periodistas que se matan laburando por moneda y se bancan todo tipo de presión. Ni hablar. Políticos súper dignos, que no voy a mencionar ninguno por nombre y apellido, porque si no automáticamente el que nos está del otro lado va a creer que es amigo o fuente mía. Y no quiero perjudicarlo. Pero vos y yo conocemos infinidad. Claro. Y hay incluso más. Hay muchos empresarios que vos y yo conocemos que han optado incluso por decir, yo no hago negocios con el Estado porque no quiero ni siquiera tener la posibilidad de un eventual disgusto de que alguien me llame a tomar un café para sondearme si yo voy a pagar un soborno. Dos cortitas, porque ya tenemos que terminar. Para combatir la corrupción, verle la cara al diablo, hay que estar adentro. ¿Vos pensás en eso? Tenés que, para combatir la corrupción, si el Estado quiere combatir, si Macri quiere combatir la corrupción, se tiene que meter adentro de ese Es que de hecho... pantano. Eso nos pasa a nosotros como periodistas. Uno de los mejores periodistas mexicanos de todos los tiempos era Julio Scherer. Y él lo que decía era, si me ofrecen una entrevista con el demonio, lo único que pregunto es dónde está el ascensor para descender a los infiernos. Primero. Y segundo, si yo quiero explicar, entender los infiernos, ¿qué tengo que hablar? ¿Con una monjita de clausura o con Lucifer? Por último. Y lo mismo pasa con la corrupción, perdón. Sí. Lo mismo pasa con la corrupción. Y de hecho, la figura del arrepentido es la admisión por el Estado de que la única forma de combatir la corrupción es con la ayuda de los corruptos. ¿Cómo construye una sociedad corrupta como la que tenemos una persona honesta? Es decir, el niño que nace hoy nace en una sociedad que está enferma de corrupción. ¿Cómo se convierte, cómo es otra cosa? En una sociedad donde estos valores son los que imperan. Es una muy buena pregunta. Con un esfuerzo cotidiano, paso a paso, como diría Mostaza Merlo. Y tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos que vos y yo conocemos. Y te voy a dar uno histórico. Domingo Faustino Sarmiento, autodidacta, que a los 11 empezó a darle clases a personas que eran mayores que él. Y que como presidente, en una generación, logró que un pueblo analfabeto se convirtiera en el pueblo más alfabetizado de América Latina, en una generación. Entonces, esto también es posible, porque los países como Perú, Brasil o Italia mostraron que sí es posible combatir una corrupción sistémica. Por supuesto que entiendo que el que está del otro lado dice, sí, bueno, y en Italia salieron de eso y terminaron con Berlusconi correteando menores de edad por una finca romana, o en Brasil terminaron aprobando ahora, votando por Bolsonaro, un fascista de derecha, xenófobo, antisemita y demás. Sí, es cierto. ¿Pero es posible investigar la corrupción? Sí. Gracias por venir. Un placer. ¿Hincha de San Lorenzo o no? No, estudiante de La Plata. No, me venga acá. Por la corbata. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo miércoles en este canal. Una pregunta, en este caso, dos respuestas distintas.